Visto lo que se llama áreas, visto lo que se llama el método de exhaustión y las notaciones sigma, vamos ahora a hacer el cálculo de área. ¿Estamos claros? C. Cálculo de área. Vamos a asumir la función, vamos a asumir que f de x va a ser igual a que, asumamos que f en x es igual a menos x cuadrado más 5. Sí. En el intervalo de 0 a qué? De 0 a 2. Sí, me va a interesar calcular el área delimitada por esa función viene así, una parábola que va a tener punto alto aquí 5, está 2 aquí, 2 va a ser 1 aquí. Me va a interesar conocer el área bajo esa curva, o sea, esta parte que está aquí. Sí, para eso yo voy a asumir primero, comenzaremos con lo siguiente. Vamos a comenzar usando A1, usando 5 rectángulos de igual base. Esos 5 rectángulos de igual base, yo lo voy a utilizar y voy a hacer un cálculo utilizando rectángulos inscritos y circunscritos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí yo necesito dividir de igual base, para eso necesito dividir el espacio que tengo. El espacio que tengo necesito dividirlo en 5 partes iguales. Sería entonces delta x va a ser igual a que a b menos a sobre n. B viene siendo 2 y a viene siendo que 0. Sobre n viene siendo que 5. Es decir, que yo voy a tener que esto viene siendo b y esto viene siendo que a. Significa que yo voy a tener rectángulos de base de 2/5 cada rectángulo. Dividimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a simular aquí que yo tengo rectángulos inscritos, es decir, que están dentro del área en cuestión. Evidentemente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Evidentemente que cuando yo sumo el área de cada uno de esos rectángulos, área 1, 2, 3, 4 y 5, no hace el área bajo la curva. De hecho, miren los espacios vacíos. Aquí yo tengo que unos espacios vacíos. Sí. Vamos a ver. El área va a ser igual a que todos vienen 2/5, ¿verdad que sí? Igual base, 2/5. Sería 2/5 factor común por qué. Por f, la función, esto vale aquí 2/5. Esto vale aquí 4/5. Esto vale aquí 5 ¿qué? 6/5. Esto vale aquí ¿qué? 8/5. Ahí yo tengo. Es decir, que el área inscrita va a ser igual a que a 2/5 por f en 2/5. Sí. 2/5, f en 2/5. F en 2/5 es la altura del rectángulo 1. Y 2/5 es la base del rectángulo 1. Más 2/5, f en 4/5. La altura del rectángulo 2.
más 2 quintos f que en 6 quintos más 2 quintos f que en 8 quintos, sí, más 2 quintos f que en 2. Vamos claro. Cuando yo hago la evaluación de la función en 2 quintos, ¿verdad? De la función menor que cuadrado más 5, y lo multiplico por 2 quintos, cada uno de ellos, ¿verdad que sí? La evaluación de la función de 2 quintos por 2 quintos, sucesivamente, el resultado me va a dar aproximadamente 6.48. Aproximadamente. Ahora yo voy a utilizar, en vez de utilizar, aquí yo estoy calculando el área utilizando rectángulos inscritos. Inscritos. Sí. Ahora, voy a seguir con el mismo método. Voy a utilizar rectángulos que, pero en vez de utilizar 5 rectángulos, voy a seguir utilizando 5 rectángulos de igual base, pero en vez de que sean inscritos, van a ser ¿qué? Circunscritos. Sí. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente manera, o sea, rectángulos circunscritos. ¿Qué significa aquí? Sobresalen sobresalen de la función. ¿Qué tenemos? Voy a tener que dividir eso en 5 partes iguales. Sí. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 partes iguales. Yo voy a utilizar rectángulos circunscritos, es decir, que va a salir fuera. Sí. Aquí. 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 Y aquí. Evidentemente que cuando yo sume las áreas, ¿verdad que sí? De esos rectángulos circunscritos, o sea, el este, el este, el este y el este. Recuérdate que esto es ¿qué? 2 quintos, ¿no? Que esto es ¿qué? 4 quintos, que esto es ¿qué? 6 quintos, 8 quintos, o sea, evidentemente cuando yo sume las áreas de esos rectángulos, va a ser mayor, esa área va a ser mayor que el área bajo la curva, ¿sí? Bien, y ahora aquí sobresalen, estos espacios de aquí sobresalen, ¿no? Fuera del área bajo la curva. ¿Qué significa eso? Que el área circunscrita va a ser igual a ¿qué? A el área, la altura del primer rectángulo está dada por la evaluación de la función ¿en qué? En 0, o sea, sería 2 quintos por f en 0 más 2 quintos por f. El área del segundo rectángulo, la evaluación es que en f en 2 quintos más 2 quintos por f en qué? 4 quintos más 2 quintos por f en qué? 6 quintos más 2 quintos por f en qué? En 8 ¿qué? Quintos. El área del rectángulo número ¿qué? La altura de ese rectángulo es la evaluación de la función en 8 quintos, y como la base es la misma, 2 quintos. Bien, eso da aproximadamente 8.08 unidades cuadráticas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hemos utilizado ¿qué? 5 rectángulos inscritos y circunscritos de igual base. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos decir nosotros? Vamos a decir que aunque no sabemos todavía a qué es igual el área bajo la curva, que es nuestro propósito, podemos decir que el área inscrita es menor o igual que el área bajo la curva, menor o igual que el área circunscrita, lo que significa que 6.48 es menor o igual que el área, y el área es menor o igual que 8.08. Eso podemos decir. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a utilizar la notación sigma y el proceso de límite para mostrar ¿qué tal si yo lleno eso en vez de llenar eso de 5 rectángulos, yo lo lleno de n rectángulos, tanto como yo quiera? Infinitesimalmente. ¿Qué tal? Vamos a ver si se cumple lo que dice aquí. Según él, el área inscrita y circunscrita van a ser ¿qué? Igual. Y como por el teorema del sándwich, como el área real está entre esas dos áreas, no le queda de otra el área real que ser igual a ellas. Por el teorema del sándwich. Vamos a ver si es verdad. Voy a borrar aquí. Dos, nuestro supuesto ahora va a ser el siguiente. Supuesto número 2. No vamos a utilizar 5 rectángulos, sino que vamos a utilizar n rectángulos de igual base. 2, usando n rectángulos de igual base. Vamos a ver qué tenemos. N rectángulos que inscritos de igual base. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Yo tengo que utilizar n rectángulos inscritos de igual base. O sea, esto va a ser 2, esto va a ser 0 aquí. Evidentemente, ¿cuál va a ser el ancho de cada rectángulo? Bueno, va a ser b menos a. Sí, sobre n. Sería 2 menos 0 sobre qué? Sobre n, igual a que a 2 sobre n. ¿Qué significa? Que cada rectángulo va a tener un ancho de 2 sobre n. Es decir, aquí esto va a ser que 2 sobre qué? Sobre n. Esto va a ser aquí 4 sobre qué? 4 sobre n, sí. Esto va a ser aquí qué? 6 sobre qué? Sobre n y así sucesivamente. Yo estoy sumando 2 sobre n, 2 sobre n, 2 sobre n, ¿sí o sí? Hasta llegar allá. Bien. ¿Qué significa eso? Que el área inscrita es igual a 2 sobre n, que es la base, ¿verdad que sí? Por f, en la altura del primer rectángulo se obtiene el valor de la función en 2 sobre n. F en 2 sobre n. Y la altura del segundo rectángulo, esta que está aquí, la altura se obtiene el valor de la función, se obtiene el valor de la función en 4 sobre qué? Sobre n. Sería 2 sobre n, f en 4 sobre qué? Sobre n. Y el patrón va a continuar, o sea, el patrón continúa de la siguiente manera, nada más. Sería 2 sobre n, f en quién? N sobre En 2. Sí, o sea, 2 sobre n sobre en 2, ¿no? Porque el patrón va a continuar. Sería 2 sobre n por qué? Por f en 6 sobre n. 2 sobre n por qué? Por n, sí, sucesivamente. Entonces, yo puedo resumir esto de la siguiente manera, como la sigma de igual a 1 hasta n de quién, de f en 2i sobre n por 2 sobre n. Pero no. O sí, no me estoy alterando nada, o sea, porque cuando i me va a dar 1, me va a dar esto, 2 sobre n, por 2 sobre n. Cuando i igual a 1 me va a dar f en 2 sobre n por 2 sobre n. I igual a 2 me da 4. F en 4 sobre n por 2 sobre n, y así sucesivamente. No estoy alterando, o sea, decirlo de arriba es decir esto. ¿O no? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos muchas cosas interesantes. Si eso es así, implica que el área inscrita va a ser igual a que ese 2 sobre n puede salir fuera. Sí, porque la propiedad de sigma cumple con el múltiplo escalar. De igual a 1 hasta n sobre f en 2i sobre n. Bien.
Ahora, la función evaluada en 2i sobre n, ¿cuál es la función mía? Esta que está aquí. ¿Qué dice esa función? Que todo lo que está dentro de ella va a ser elevado al cuadrado, va a ser negativo y se le va a sumar ¿qué? 5, es decir, va a ser igual a ¿qué? A 2 sobre n, la sigma de igual a 1 hasta n, sí, de menos 2i a la n elevado que al cuadrado le sumo 5. Bien, ¿qué implica eso? Eso va a ser igual a 2 sobre n, la sigma de igual a 1 hasta n. Aquí que tengo menos 4 y que cuadrado sobre n que cuadrado, ¿verdad que sí? Sabe que la sigma es distributiva con respecto a la suma, o sea que yo puedo aplicar sigma para acá y sigma para acá. Me va a quedar la sigma de igual a 1 hasta n de 5. Sí. Bueno, ¿qué tengo aquí? Me va a quedar 2 sobre n, menos 4 y el n cuadrado son constantes que pueden salir fuera, ¿sí? ¿Y qué me queda? La sigma de igual a 1 hasta n de i, ¿qué? I cuadrado. Más la sigma de una constante es igual a la constante por el límite ¿qué? Superior de la sigma. Esa ley lo mismo la memoria. Ahora, ¿a qué es igual i cuadrado? Lo tenemos. 2 sobre n es igual a menos 4n ¿qué? Cuadrado. Es igual que a 2n cubo más 3n cuadrado más n. ¿Sobre qué? Sobre 6. Es la misma forma de sigma i cuadrado, pero lo que hice fue que la multipliqué. ¿Estamos claros? Es decir, si yo multiplico la sigma de i cuadrado, por ejemplo, la multiplico de i igual a 1 hasta n, sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre qué? Sobre 6. Si yo multiplico hacia arriba me va a dar eso. Más 5 ¿qué? Más 5n. Lo que yo voy a hacer ahora es reducir esta operación. Sí, voy a reducir. Es decir, que me va a quedar lo que sigue. ¿Qué me va a quedar? Esto es n. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar esto. Si yo simplifico, me va a quedar 2 sobre n. Voy a simplificar la escena de aquí abajo. Me va a quedar menos 4. ¿Por qué? N cubo con n cuadrado me queda una n. 2n sobre qué? Sobre 6 más. N cuadrado se va con n cuadrado. Me queda 3 sobre qué? Sobre 6. Esta se me va con una de estas. Me queda 1 sobre n. Sobre 6. Sería 6n aquí. Bien. Y aquí me va a quedar más 5 que n. ¿Qué me va a quedar aquí entonces? Me va a quedar aquí menos 8 sobre n, 2n sobre 6 más ¿qué? Más 3 más 1 sobre 6 n. Cuando multiplico esto por esto, ¿qué me da aquí? Me va a dar 10, porque esa n se va con esa n. Oye, entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda? Cuando haga la operación que está aquí, esta n se va con esto, me va a quedar menos 16 sobre 6, me va a quedar menos 24 sobre 6n, menos 8 sobre 6n cuadrado. Eso me va a quedar más 10. Sí, o sea que el área, si yo sigo simplificando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos mitad, 8 mitad, 3, menos 8 tercios, menos 24 entre 6 a 4, 4 sobre n, menos 4 sobre 3n cuadrado más 10. ¿Qué significa eso? Que el área inscrita en términos de n es igual a menos 8 sobre 3 menos 4 sobre n
menos 4 sobre 3n ¿qué? Cuadrado más 10. Ahora, según Arquímedes, en el método de asociación, a medida que el número de rectángulos tendría a aumentar, tanto el área inscrita como el área circunscrita iban a llegar a un tope, a un límite, que iba a ser que el área bajo la curva. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué tal si yo aplico el límite de A sub I en N? Cuando N tiende a ser ¿qué? Infinito. Si yo aplico ese límite, evidentemente que esto va a ser 0, esto va a ser 0 y me va a quedar menos 8 sobre ¿qué? Sobre 3 más 10, que eso va a ser igual a ¿qué? A 22 sobre ¿qué? Sobre 3. Ese es el límite del área ¿qué? El área ¿qué? Inscrita. Eso es lo más que puede llegar al área inscrita. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero vamos a hacer el mismo análisis por utilizando rectángulos que n rectángulos circunscritos. Si el teorema de Arquímedes, el método de asociación funciona, cuando yo aplique lo mismo al área circunscrita, cuando n tiene infinito, me tiene que dar lo mismo. Me tiene que dar 22 sobre 3. Evidentemente, si el área inscrita y el área circunscrita, cuando n tiene infinito, es la misma, como el área bajo la curva está entre ellas, no le queda de otra que asumir esos valores por el teorema del sándwich. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Vamos a usar ahora, en vez de ser rectángulos inscritos, vamos a usar rectángulos circunscritos. Vamos a ver qué tal. Entonces ya no vamos a usar rectángulos inscritos, sino que ahora lo vamos a usar, vamos a usar tres. Vamos a usar n rectángulos circunscritos. N rectángulos circunscritos. ¿Cómo? Bueno, tenemos el área dividir, lo que implica que mis rectángulos van a venir por fuera, ¿no? Si son circunscritos, ¿no? La partición es como sigue. Voy a querer que esos rectángulos sean igual base. Sería dividir el espacio total B menos A entre N. O sea, sería 2 menos 0 sobre N. Sería 2 sobre N. Es decir, que cada espacio va a ser que el mismo. O sea, que esto va a ser aquí 2 sobre N. 2, 4 sobre N. Si cada espacio 2 sobre n, cada vez que yo sumo 2 sobre n, 2 sobre n, me va a dar que 4 sobre n, 6 sobre qué, sobre n, etcétera, etcétera. Aquí es 0. Sí. Luego el área inscrita, el área circunscrita, perdón, va a ser igual a 2 sobre n, f en quién, en 0, sí, porque va a ser aquí, déjame anotar, registrar un poquito mejor esto aquí. Va a ser aquí donde en el punto terminal que izquierdo, donde voy a tener la altura del rectángulo f en 0. Y la rectángulo 2 va a ser evaluando en el punto terminal que izquierdo en 2 sobre n. O sea, sería más 2 sobre n f
Y el 3 sería el punto terminal que izquierdo, 2 sobre n, f que en 4 sobre n, y el patrón que continuo. Si yo quiero utilizar el patrón continuo, si yo quiero utilizar una notación sigma para resumir eso, sería la siguiente manera. Sería igual a la sigma de i igual a 1 hasta n de f en 2i menos 1 sobre n, 2i menos 1 sobre n por 2 sobre n. Sí, me lo da, porque por ejemplo cuando i es igual a 1, 1 por 2 es 2, menos 1 es 0, no, menos 2 aquí sería. Si i igual a 1, 1 por 2 es 2, menos 2 igual a ¿qué? A 0, 0 sobre n me da 0. Para i igual a 1. Esto para aquí, para i igual a ¿qué? A 2. Si es igual a 2, 4, menos 2, 3, 0. ¿Estamos claros? Esto para i igual a ¿qué? A 3. O sea que esa notación sigma me resuelve. Luego, el área circunscrita es igual a la sigma de i igual a 1 hasta n de ¿qué? De f en 2i menos 2 sobre n. 2 sobre n. 2 sobre n es una constante y las constantes pueden salir fuera de la sigma, ¿verdad que sí? O sea, la sigma cumple con la propiedad del múltiplo escalar, es lo que quiero decir. Sería 2 sobre la sigma de i igual a 1 hasta n de f en 2i menos 2 sobre n. ¿Qué dice la función f? La función f dice que todo lo que dentro de ella va a ser elevado al cuadrado, va a ser negativo y se le va a sumar que 5. Sería entonces igual a 2 sobre n, la sigma de que de i igual a 1 hasta n sería 2i menos 2 al cuadrado menos más que más 5. Sí. ¿Qué implica eso? Implica lo siguiente, eso va a ser igual a 2 sobre n, como la sigma distributiva, que sería que tendría la sigma de 2i menos 2 al cuadrado sobre n igual a 1 hasta n, ¿no? Sí. Más la sigma de igual a 1 hasta n de 5. Bien, evidentemente que eso va a ser igual a, esto aquí al cuadrado, igual a 2 sobre n, cerrado aquí, la sigma de igual a 1 hasta n, sí, sería de menos 2i menos 2 al cuadrado sobre n cuadrado. La sigma de 5 va a ser 5n, o sea, la sigma de una constante va a ser igual a la constante por el límite superior de la sigma, de acuerdo a la propiedad que vimos. ¿Qué vamos a tener aquí? 2 sobre n. Puedo sacar esto fuera, o sea, de la sigma, de esta sigma que está aquí, sería menos 1 sobre n cuadrado por la sigma de igual a 1 hasta n de 2i menos 2 al cuadrado más 5 que n. Bien, voy a desarrollar esa sigma que está aquí. ¿Qué me va a quedar? 2 sobre n menos 1 sobre n cuadrado. Sí, yo puedo hacer lo siguiente, puedo hacer esto. 2 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Sí, lo que yo hice fue lo siguiente. Saqué el 2 fuera. 2 factor común de i menos 1. Y como la potencia es distributiva con respecto al producto, o sea, 2 sale elevado al cuadrado y me queda esto elevado al cuadrado. De i igual a 1 hasta n más 5n. ¿Qué tengo aquí? Me va a quedar 2 sobre n, la sigma de que de menos 4 sobre n cuadrado aquí. ¿Qué me va a quedar?
me va a quedar la sigma de igual a 1 hasta n. Si yo desarrollo ese binomio, sería la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda que al cuadrado más 5n. Bien. Sería entonces igual a 2 sobre n menos 4 sobre n que al cuadrado. Cuando yo desarrollo esa sigma, como la sigma distributiva con respecto a la suma sería la sigma de i cuadrado, pero la sigma de i cuadrado no es igual a ¿qué? A 2n cubo más 3n cuadrado más n sobre ¿qué? Sobre 6 menos 2, la sigma de i es n por n más que más 1 sobre 2 y la sigma de 1 va a ser ¿qué? N. Sí, más 5n. Bien, ahora lo que yo voy a tratar de simplificar esa forma. Y voy a tener una área circunscrita en términos de ¿qué? Voy a tener una área circunscrita en términos de ¿qué? En términos de n. Luego yo puedo darle cualquier n y encontrar el área circunscrita correspondiente. ¿Qué voy a tener? Sería lo siguiente. Sería 2 sobre n, sería aquí, la simplificación sería menos 4, sería 2n sobre 6 más 3 sobre 6 más 1 sobre 6n, sí, este 2 se va con este 2, aquí me queda menos n cuadrado menos n, que me va a quedar, sí, menos n cuadrado menos n, más n, 5n, o sea que esto se va con ¿qué? Con esto, sí, y esto se va con esto, y aquí me va a quedar 1. Bien, ahora ¿qué me va a quedar aquí? Hago el producto, sería 2 sobre n, sería menos 8 n sobre 6 menos 12 sobre 6 menos 4 sobre 6 que n más 4 más 5 que n. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Ya me falta solamente esa parte aquí. Voy a continuar aquí. Voy a continuar aquí adelante. Es decir, ¿qué tenemos? Cuando yo multiplico allá, ¿qué me va a dar? Me va a dar igual, o sea, que el área circunscrita en términos, que el área circunscrita en términos de n va a ser igual a menos 16 sobre ¿qué? Menos 16 sobre 6, sí, menos 24 sobre 6n, sí, menos 8 sobre 6n cuadrado. Bien, sobre 6n cuadrado más 8 sobre qué? Sobre n más que más 10. Ese es el área escrita en términos de n. Luego yo puedo darle cualquier número rectángulo aquí y me voy a dar la área escrita. Ahora, a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es saber cuando n tiene infinito. O sea, qué pasa cuando el límite del área circunscrita. Aquí tenemos la forma del área circunscrita, perdón. ¿Qué pasa cuando n tiene que ser infinito? Vamos a tener lo siguiente, me va a quedar, esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, me va a quedar menos 16 sobre 6 más 10, o sea que me va a quedar menos 8 sobre ¿qué? Sobre 3 más 10, y eso va a ser igual a 22 sobre ¿qué? Sobre 3. O sea, nota como el área circunscrita y el área inscrita me dieron lo mismo cuando n tiene que ser ¿qué? Infinito. Por lo tanto,
Por el tanto, por el teorema del encaje, no queda de otra que decir que el área, que era el problema que estamos trabajando, que el área bajo la función, el área bajo la curva, bajo esta curva, o sea, bajo la curva de la función, f en x igual a menos x cuadrado más 5, no le queda de otra que ser igual a ¿qué? A 22 sobre ¿qué? Sobre 3. Ese es el área. Nota que cuando n tiene infinito, tanto el área inscrita como el área circunscrita dieron 22 sobre 3. Y como el área está dentro de ellos, el área está dentro del área inscrita y circunscrita, evidentemente que el área bajo la curva, bajo esta región aquí, el área, va a ser igual a ¿qué? A 22 sobre 3 unidades ¿qué? Cuadradas. Dicho esto, nosotros ya podemos hacer nuestra definición de área. Y con esto concluimos la asignación número 2. Bien. Es decir, vamos a definir área. Vamos a definir área. Definimos área de la siguiente manera. El área, definición. Vamos a asumir que f sea una función continua y positiva, y no negativa. Sea f una función continua. Definición de área, sea f una función continua y no negativa. O sea que f va a ser mayor o igual que ¿qué? Que 0. En un intervalo cerrado. A, B. En un intervalo cerrado. A, B. Entonces, el área de la región delimitada por la curva f por f y las rectas x igual a a y x igual a ¿qué? A b es, aquí decimos definición de área, vamos a ser más certeros, vamos a decir definición área bajo la curva, definición, ¿cómo claro? Mucho más certero aquí. Entonces el área de la región delimitada por la función f y la recta igual a es área, es un límite. El límite cuando n tiende a ser que infinito de la sigma de i igual a 1 hasta n de f en c sub i por ¿quién? Por delta x, donde delta x es la partición que se hace el interior. Hemos dicho que se está tomando rectángulos de igual tamaño y el c sub i va a ser menor o igual que x sub i igual que x sub i menos 1, indicando que el c sub i en cada subintervalo puede tomarse en el punto terminal derecho, en el punto terminal izquierdo o cualquier valor interior, no importa, porque cuando n tiende a ser que infinito, todos esos valores tienden a ser que tienen a converger en un mismo punto.
Entonces, esa es la definición de área cuadrada. En la próxima entrega que vamos a estar trabajando, la asignación 3, en la próxima entrega, antes de iniciar la asignación 3, yo quiero trabajar esta definición, decir qué significa cada parte, aunque ya he hablado, pero quiero que eso quede bien marcado para cuando te vayamos a trabajar la asignación 3. Ok, buenas tardes.